se le ha visto, Manolo, Juan, la coordinación y organización de esta charla. Se presentó en un principio como curso, pero vamos a dejarlo en charla, porque un curso de estas características como mínimo son 20 horas. Ya lo hicimos en su momento, en varios días y tal. Entonces curso no lo podemos denominar. Vamos a dejarlo como charla, un encuentro, y en el que va a ser fundamental la interacción. Preguntas, dudas, etcétera, que es como quizás más se aprende, ¿no? Porque la prevención de riesgo puede resultar para muchas personas algo tedioso y un poco complicado según vamos escarbando, madre mía. Entonces vamos por partes. Hay nuevos delegados y delegadas de prevención, hay otros que nos conocemos aquí que tienen sus tablas ya, pero hay gente nueva. A tener de las últimas elecciones en distintos centros de trabajo, pues son delegados y delegadas nuevos de prevención, ¿no? Nosotros les vamos a repartir ahora una especie de temario con algo de normativa y tal, que aquí ahora se los repartiremos. Hay un sindical ya ha editado lo propio, son las guías de los delegados de prevención, ¿no? Se han editado dos. Esta se agotó, luego quedó un poquito obsoleta, luego se sacó esta, está agotada. Y ahora mismo no vamos a editar ninguna guía más. ¿Por qué? Porque la ley de prevención, no sé si lo saben, va a aparecer una nueva ley de prevención. Vamos a esperarnos un poco para poder meterlo en la guía. Es una ley bastante interesante, aprieta un poquito más, sobre todo va a apretar mucho más en los riesgos psicosociales. Ahí ya van a venir específicamente articulados concretos sobre los riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, en este sentido, hoy vamos a hablar de dos cuestiones claves, como apuntaba Manolo, para la representación legal de las personas trabajadoras en materia preventiva: el delegado de prevención y los comités de seguridad y salud. Yo creo que casi todos los que estamos aquí son delegados de prevención y delegados. Yo creo que sí, casi todos. Entonces un poquito vamos a definir esos dos aspectos y pasaremos a entregarles también bueno, antes que nada, vamos a repartirles esto. Vamos a ver, esto es un poquito un recorrido histórico, porque hay personas que piensan que esto de la prevención, la seguridad y salud es una especie de regalo que nos ha hecho la patronal y los gobiernos de turno, ¿no? Pero no es cierto, eso es falso. Así se vende en algunos espacios, pero no es verdad. Las cuestiones, las reivindicaciones obreras de trabajadores en este ámbito parten del siglo XIX, en Europa y en España. No fue fácil, hubo sangre, sudor, lágrimas, muerte. Esa es la realidad. Y va desarrollándose a través del tiempo, en el caso del Estado español, con los distintos gobiernos que hubieron, ¿no? Pues ya vemos, desde el siglo XIX, donde empieza la primera norma de seguridad y salud, que viene a ser un poquito sacar a los niños de las minas y estas cosas, ¿no? Porque hasta ese momento no había ningún problema. Luego ya en el año 1900, con Eduardo Dato, que a la postre sufrió un atentado con un sindicalista, aparece ya que el empresario debe evitar los accidentes e indemnizar si ocurren. No se llega a cumplir realmente. Con Alfonso XIII también sigue saliendo normativa. Llegamos al año 20, con la dictadura de Primo de Rivera también hay normativa en este sentido. Llegamos posteriormente a la República, la Segunda República, ciertamente, al ser una república que tiene un carácter social, apretan más en estas cuestiones, se desarrollan más leyes, se configuran más leyes en este sentido, pero bueno, ya ven que el tramo histórico de la República fue muy corto, pues en el 36 empieza la Guerra Civil y ahí se para todo, lógicamente. Luego durante el franquismo también hay normativa, está la famosa ordenanza de seguridad y higiene en el trabajo, ¿no? Que en los años 50, años 60 se va modificando. Bueno, era bastante voluminosa, pero se cumplía. No consta que se cumpla, y difícilmente se va a cumplir cuando los sindicatos vigilantes, como apuntaba Manolo, para que esto se cumpla estaban ilegalizados, ¿no? Solo había un sindicato, que era el Estado, que más que defender los intereses de la clase trabajadora, porque sea el que estaba vigilante de la clase trabajadora para que no se manifestasen, no se organizasen, etc., fuera de ese sindicato vertical que se le conocía, ¿no? Hasta la actualidad, ¿vale? Luego empezamos con la democracia y hasta el año 95 que aparece la ley de prevención de riesgos laborales actual. Ya se va a cambiar, año 95, todavía estamos con esa ley, madre mía, es una ley de todas maneras, peor es nada, claro, peor es nada, pero fue una ley, lo es, bastante genérica, es muy genérica. De hecho es tan genérica
que se dan cuenta que en el año 97, para poder desarrollar de una manera efectiva esta ley de prevención, aparece una batería enorme de reales decretos de seguridad, de todo tipo, de lugares de trabajo, de agentes químicos, de agentes biológicos, de todo tipo, para desarrollar de manera eficaz la ley de prevención, porque era muy genérica. Tiene cosas muy concretas, pero lo demás es bastante genérica. Y ahora ya sabemos que hay una ya en marcha, una nueva ley de prevención, que se supone que se parte de año ya. O sea, habrá que esperarse para sacar una nueva vía. Pues como les decía, vamos a hablar de dos aspectos claves: el delegado de prevención y el comité de seguridad y salud. Como muchos sabemos aquí, o si prefieren, vamos también a repartir los temarios, porque aquí está la normativa que regula los derechos y garantías de los delegados y delegadas de prevención. Pues nada, gente, vamos a empezar con algo muy genérico, como les he dicho, ¿no? Y luego nos metemos un poquito más de manera específica con la figura del delegado de prevención y los comités de seguridad y salud, ¿no? Pero vamos a empezar con algo muy genérico. Ustedes saben que los delegados de prevención, la ley obliga a que la empresa les dé cierta formación, un curso de 30 horas, de 40 a 50 horas, que los cualifica como técnicos básicos en prevención de riesgos. Tiene su lógica, porque que la prevención conlleva mucho tecnicismo y legalismo. Y si nos sentamos con un empresario, en un comité de seguridad y salud, sin esa formación mínima, bueno, se pone el técnico de prevención de la empresa a hablar y yo digo, no sé de qué están hablando, chino mandarín para mí. Y la ley prevé eso, cierta formación, más la que los sindicatos, en este caso el intersindical, de directamente a estos representantes legales de los trabajadores, pero ya desde una vertiente más sindical. La empresa no te va a dar esa vertiente, la formación de la vara técnica, punto, ¿no? Y desde aquí, pues, complementarla con una formación desde el ámbito sindical. Bueno, vamos a empezar un poquito con las definiciones típicas. Los riesgos laborales son todas aquellas situaciones, condiciones o acciones dentro del trabajo que pueden causar daño a la salud física o mental de las personas trabajadoras. Entenderlo no solo un requisito legal, es la base para crear entornos de trabajo seguros, productivos y sostenibles. Curioso lo de productivo, porque hay empresarios que no se dan cuenta de esto, ¿no? Que si el ambiente laboral es nefasto, por ejemplo, la relación con los riesgos psicosociales, el asentismo laboral va a ser un hecho, y eso va a repercutir en la propia producción. Pero bueno, hay mentalidades de todos los tipos, y dicen que no, que hay mucho gangú, mucho vago y tal. Bueno, un poco, alguno habrá, ¿no? Como en todos lados, pero no es cierto de ninguna de las maneras. Y el asentismo laboral, que está relacionado directamente con los riesgos psicosociales, repercute en la producción. Si no te van a trabajar, pues dime tú. Y el tema laboral, ¿no? Que se enrarece. Bueno, ¿qué son exactamente los riesgos laborales? Son posibles eventos o circunstancias que pueden provocar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, daños psicológicos o sociales, pérdidas materiales o interrupciones de la actividad. Son amenazas para la seguridad y salud dentro del entorno laboral. Las enfermedades profesionales quizás aquí es lo más complejo que lo reconozcan. Las mutuas en este caso, si ya a veces nos cuesta que reconozcan un accidente laboral, imagínate una enfermedad profesional. Normalmente para el reconocimiento de una enfermedad profesional hay que acudir a los juzgados y demandar.
no a la empresa, a la mutua, que es la que te está negando ese reconocimiento. Ya lo hemos hecho con algunas empresas, ha salido gobierno ganado, pero es complejo, a menos que directamente la mutua ya sepa tener la relación directa con una posible enfermedad profesional, que también hay mutuas que lo saben, por exposición a agentes biológicos o agentes químicos en el lugar de trabajo. Si no, olvídense, una mutua eso no lo va a reconocer y tendremos que ir a los juzgados para que lo reconozcan, ¿no? El accidente laboral, pues a muchos nos ha pasado, ¿no? Me pasó en el trabajo y te dice la mutua que no. O bien que no tenía, o que por eso no. Y tenemos que irnos de baja por la seguridad social, de poner la pertinente reclamación a la mutua y estas cuestiones. Cuando ocurren estos casos, y si hay un comité de seguro y salud, antes de tratarse en el comité de seguro y salud, es decir, los inconvenientes que se está teniendo con esta mutua. ¿Por qué? Porque los delegados de de prevención tienen el derecho de proponer el cambio de mutua. Poco argumentado, claro, pero tienen ese derecho, ¿no? Y el sindicato tiene incluso el servicio de prevención. Porque no, trabajar a la persona no está siendo efectivo, no te reconoce un accidente ni y se puede hacer. Es un derecho que se tiene, pero hay que argumentarlo un poquito, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Bueno, una cuestión ya pelín técnica, pero es necesario porque un poco es la base, ¿no? Bueno, tipos de riesgos laborales más comunes, por riesgos suelen clasificar en varias categorías: riesgos mecánicos o de seguridad. Des en cuenta que la prevención de riesgos laborales son 4 disciplinas realmente, que un servicio de prevención tiene que tener claro: higiene industrial, seguridad y salud en el trabajo, ergonomía, psicosociología aplicada y medicina laboral. Para esto, previamente tienes que ser médico y luego sacarte un máster de Real universitario para que te cualifique como técnico de prevención. Vamos a quedarnos entonces con seguridad, lugares de trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología. Un poquito bien aquí. Aquí quizás estamos hablando ya de seguridad, de no mecánico de seguridad, relacionado con máquinas, herramientas, caídas o golpes. Caídas al mismo distinto nivel, atrapamientos con maquinaria, golpes o choques. Riesgos físicos. Aquí ya nos metemos un poquito en higiene industrial. Factores ambientales que pueden afectar al cuerpo: ruido, vibraciones, temperaturas extremas, radiaciones, iluminación deficiente. Hay una pequeña diferencia, bueno, pequeña. La finalidad de la seguridad y salud en el trabajo, de esa disciplina de la prevención, es evitar el accidente laboral. Cuando hablamos de evaluaciones de riesgo de los puestos de trabajo, esas evaluaciones, la finalidad es evitar el accidente en tu puesto. Luego hay otras evaluaciones de riesgo, como las de calor, las de ruido, etcétera, que esa la finalidad es que no adquieras una enfermedad profesional a medio y largo plazo. Aquí soy compañeros de los aeropuertos, que esta tarde hablaremos un poquito específicamente de esos riesgos, porque por ejemplo los aeropuertos con los riesgos, y sobre todo el personal que está en pista, es los ruidos, que por eso se les ve muchas veces con esos auriculares tan bestias, ¿no? Porque eso está evaluado, que las turbinas de los aviones son los decibeles de la broma y hay que dar el protector adecuado, ese es el adecuado, porque es mucho. Si trabajamos sin esa protección, ¿qué nos va a ocurrir a medio y largo plazo? Pues que tengamos algo de hipoacusia profesional, sordera. Para que veamos un punto que cada tema tiene una finalidad distinta. Riesgos físicos, ruido, vibraciones, temperaturas extremas, radiaciones, iluminación deficiente. Nos quedamos ciegos, ¿no? Mucha iluminación, tampoco es buena, ¿no? Pero es que todo esto, para saber cuál es la adecuada, el calor, ruido, temperaturas, todo, hay que evaluar. Y en la evaluación te va a decir a cuántos decibelios está esto, hay que poner estas auriculares, qué intensidad lumínica tiene esto, si está buena o la mala, todo está en la ley, real es decreto. Todo eso hay que evaluarlo para saber si están protegidos los trabajadores. Bueno, pues los riesgos laborales más comunes se suelen clasificar en varias categorías. Riesgos químicos, exposición a sustancias peligrosas, inhalación de vapores, contacto con productos corrosivos, manipulación de tóxicos, riesgos biológicos. Para estos dos tipos de riesgos, los químicos y los biológicos, hay dos reales decretos de seguridad distintos. Uno de la exposición a riesgos biológicos en los lugares de trabajo y otro, exposición a riesgos químicos en los lugares de trabajo. Y esos reales decretos vienen dados por la cuestión técnica y científica, pasados a la ley. ¿Vale? Riesgos biológicos, se me ocurre, por ejemplo, un laboratorio de análisis químico, por ejemplo. Riesgos químicos, una empresa de arte gráfica,
o la refinería de Santa Cruz, una petroquímica que ya no funciona, pero ahí el riesgo principal, aparte de seguridad, de la posibilidad altísima de un accidente, la exposición a agentes químicos. Por eso, por desgracia, mucha gente que se jubilaba allí hace muchos años de la jubilación disfrutaron un poco, porque ese día se detectaban algún tipo de cáncer por la exposición a sulfídrico, plomo orgánico, benceno, que estaba descontrolado todo. Que no estábamos metidos dentro del cuerpo. Y al final, por poco se disfrutaba del tema. Quizás la diferencia entre el riesgo químico y biológico, el riesgo químico tiene que ver con una exposición, con temas de exposiciones y falta de protección, claro. El riesgo biológico tiene una cuestión concreta que de un solo fallo podemos meter la pata. Un laboratorio, un pinchazo accidental con una jeringuilla que tenga algún tipo de... En la diferencia, ahí no hay una exposición prolongada, ahí metimos la pata porque me pinché, quizás el EPI, el guante no era el adecuado, no se supo hacer bien la operación, y ahí está quizás la pequeña diferencia entre unos riesgos y otros. Va a acentuar este tipo de cuestiones con articulados concretos relacionados. Ya va a aparecer la palabra riesgo psicosocial, porque en la actual ley de prevención no aparece. Por eso muchos empresarios, cuando le pedimos que evalúe, haga una evaluación de riesgos psicosociales, nos dicen que no están obligados, que no están en la ley. Bueno, sí está en la ley, porque el artículo 14 de la ley de prevención dice que hay que proteger a toda la plantilla de cualquier tipo de riesgo, lógicamente incluyendo los psicosociales también. Entonces, en eso, bueno, al final teníamos que acudir a la inspección de trabajo y la inspección de trabajo darnos la razón. Si la tienes que hacer, se acabó, te hago un requerimiento y en 3 meses la tienes que hacer. Esta vez con esta nueva ley no hay tutía, porque va a venir específicamente articulado ese tipo de riesgo que, insisto, está muy de moda, porque además son los que están relacionados con situaciones de acoso laboral. Vamos a ver un poquito. Bueno, riesgos psicosociales. Factores que afectan la bienestar emocional, estrés laboral, sobrecarga de trabajo, acoso laboral, moving, falta de control sobre las tareas. Vamos a hablar un poquito en este tema. Las evaluaciones de riesgos psicosociales precisamente valoran esos factores, evalúan esos factores y a tenor de los niveles de riesgo obtenidos se establece una medida preventiva correctora, ¿vale? Para anular ese riesgo. No sé si han hecho algunos psicosociales, han hecho algunos cuantos, pero lo estoy viendo que la gente se lo han hecho. Luego hay que cumplir. La empresa no puede hacer una evaluación de riesgos psicosociales y archivarla. No se puede hacer, tiene que aplicar las medidas contenidas en la planificación de las medidas, que es la última parte de la psicosocial. Es importante las evaluaciones de riesgos psicosociales porque ahora mismo es la única herramienta preventiva para evitar situaciones de acoso laboral. En muchas empresas donde el acoso laboral está, vamos, un día sí y otro también, normalmente nunca se han hecho evaluaciones de riesgos psicosociales, o se hicieron y no se aplicaron las medidas, se lo activaron y ahí quedó todo. Y acaba inevitablemente en situaciones de acoso y un clima laboral nefasto, que también está relacionado directamente con el absentismo laboral, con lo que decíamos antes. Pues la gente no va a trabajar simplemente, a cuenta de que el ambiente ya vengo el encargado de ese ahora que me va a pasar a gritar, en fin. Eso es lo que intenta corregir, entre otros aspectos, la evaluación de riesgos psicosociales. Bueno, valora muchos más aspectos también, como por ejemplo la organización del trabajo, el papel de tu encargado inmediato, si sabe hacer las cosas bien, bueno, sabe organizar el trabajo, no sabe organizarlo, está improvisando, si trata con respeto adecuado a sus subordinados o no. Son 9 factores psicosociales que se evalúan, las psicosociales. Y sí que les digo que hay uno que se llama PS, participación, supervisión, es en todas las actividades laborales, en todas sale el riesgo muy elevado, todas, curioso. Ese que tiene que ver con los encargados, con los jefes y con la organización del trabajo. Ese no falla, ese sale, si sale en la psicosocial, sale en rojo. Curioso, ¿no? Y de ahí viene el presentismo laboral. Hay empresarios que lo tienen claro, que el presentismo laboral está directamente relacionado con los factores de riesgo psicosocial. Hay otros no, que son muy bestias y dicen que no, que hay mucho caradura, mucho gandú y no sé cómo. Y alguna actitud un poco ultra, eso es lo que está pasando también, nos estamos encontrando gente con un discurso que más que empresarial o sindical es político lo que nos están diciendo.
Entonces son muy necesarias. Hay que hacerlas en todas las empresas, porque los riesgos psicosociales son riesgos compartidos con cualquier actividad laboral. Hay algunas que son más acentuados que otras, claro que sí. No sé, se me ocurre, bueno, gente que está de exposición de cara al público, psicólogos de centros de toxicomanías y cosas así, donde la gente es muy agresiva, en fin, policía o el servicio segurita de esto, también, porque hombre, además, la herramienta, porque no así es una pistola, ¿no? Eso ahí es el primer momento que evaluar los riesgos psicosociales, a ver cómo está el personal. Fíjense que son cuerpos donde el índice de suicidio es elevadísimo, la seguridad privada y la policía, ojo. Entonces eso hay que evaluarlo bien. Vale. Riesgos ergonómicos. Fíjense que están bien seguidos porque están relacionados. Hay una disciplina de prevención que es ergonomía y psicosociología aplicada. Psicosocial, entre otros aspectos, evalúa también la carga mental de trabajo, la sobrecarga de trabajo mental. La ergonomía te mide la carga física de trabajo, están relacionadas. Lo ideal siempre es obtener un estudio de cargas de trabajo de una empresa. ¿Qué es un estudio de cargas de trabajo? Pues una evaluación psicosocial más una ergonómica, resultados de estudios de cargas de trabajo. Lo físico y lo mental no están evaluados y es conveniente. Bueno, y la ergonomía lo que intenta es que no te lesiones haciendo tu cometido, bien por manipulación manual de cargas inadecuada, movimientos repetitivos, postura forzada. La gente va al aeropuerto, es un tema. Intenta evitar eso, pero van en la misma disciplina las dos, ¿eh? Y los riesgos ergonómicos, derivados de postura, movimientos repetitivos, manipulación de carga, dolor de espalda, lesiones musculoesqueléticas, fatiga física. Uno de los mayores motivos de bajas laborales es el estrés, sí, pero también cuestiones dorsolumbares, ¿eh? Eso siempre ha sido así, dorsolumbares. Por coger pesos exagerados o brutos y no tener una formación adecuada, la empresa tampoco está mirando de cargar las cosas bien para que no te lesiones. Y una época que era tan brutal el número de bajas laborales por lesiones dorsolumbares que tuvieron que hacer un real decreto sobre manipulación manual de carga específico, porque era demasiada la cantidad de gente que iba a la multa con bien lesionado o etcétera. Se me ocurre que las camaretas de piso están en los hoteles, ¿no? Bueno, hay empresas que sí que tienen cierta seriedad, hay otras que son una jungla, un disparate. Pero también pasa en la administración pública, que curiosamente pensamos que es quien más debe de cumplir con esto, cuando hablamos de dineros públicos, etc., resulta que no cumplen ni con el título. Y es una realidad también. Hasta la inspección no los ha dicho, pero esta gente se cree que está al margen de la ley de la prevención, porque han exagerado los incumplimientos de la administración pública en cuestiones de prevención. Bueno, ¿por qué son importantes para las empresas? Gestionar los riesgos laborales permite proteger la salud del personal, reducir accidentes y bajas laborales, cumplir con la legislación, la ley de prevención, mejorar la productividad y el clima laboral, evitar sanciones económicas, que hablamos de posibles denuncias e inspección de trabajo. ¿Cómo se gestiona? Las empresas deben realizar un proceso continuo que incluye identificación de riesgos, evaluación de su gravedad, implementación de las medidas preventivas, formación de las personas trabajadoras, vigilancia de la salud, revisión periódica. Todo esto viene de la ley de prevención, ¿vale? La obligación de evaluar, el artículo 14 dice que la empresa está obligada a proteger a su plantilla. ¿Cómo? Pues ya nos vamos al artículo 16, evaluación de riesgos y planificación de actividades preventivas, ¿no? Pero de esta ley vamos a hablar poco de la vigilancia de la salud, que es la ley de prevención. Pero este tema genérico a nivel técnico hay que mirarlo un poquito. Bueno, pues cada sector efectivamente tiene sus riesgos característicos. Hay muchos comunes compartidos, pero hay otros que son muy específicos, ¿no? Construcción, pues sí, que además es un sector de los más
alta siniestralidad de toda España, la construcción sigue siendo caídas en altura, derrumbes o desplomes, golpes con herramientas o maquinaria pesada, exposición a polvo, ruido, vibraciones. Oficina, posturas mantenidas y sedentarismo, fatiga visual por pantallas, estrés por carga mental, riesgos eléctricos o incendios. Todo esto hay que evaluarlo para prevenirlo. No puede, una simple formación no es suficiente, hay que darlo obligatoriamente también, pero hay que evaluar. Y esa es la principal obligación. Que tenemos graves problemas en la isla, para este sector, donde Intersindical Canaria además tiene bastante representación, especialmente en la zona norte de la isla, y es una guerra continua y permanente. Bueno, pues sí, en hostelería pues tenemos riesgos muy característicos como cortes y quemaduras, que recuerdan en suelo húmedo, manipulación de carga, ritmos de trabajo intensos, sanidad, exposición, ritmos de trabajo intensos. ¿Cómo podemos saber si los ritmos son excesivos? Bueno, primero las compañeras te lo están diciendo. Estoy reventada. Camareras de pisos, por ejemplo. No puedo con esto. Estoy reventada. Pues hay que evaluar. Evaluación de riesgos psicosociales. Que evalúa las cargas de trabajo y además siempre va acompañado de un estudio de tiempo. ¿Vale? Ese estudio de tiempo además mide los ritmos de trabajo. Por eso hemos tenido que denunciar a muchas empresas porque le dicen a la gobernanza, coja usted el cronómetro y haga esto, y cuando termine la camarera, para el cronómetro, una cosa, porque esos estudios conllevan también una regulación de los ritmos de trabajo y esa persona no está cualificada para eso. Yo trabajo un técnico de prevención, una empresa externa, lo que sea, ¿no? Y tenemos unas batallas enormes, ¿no? Pero vamos a simplificarlo todo, porque es igual. Y están mal hechos. Esos estudios de tiempo se complementan a las evaluaciones ergonómicas y psicosociales, ¿no? Es un complemento. Ya me dijo un director de un hotel del sur que la ergonomía ya no hace falta hacerlo, que no es obligatorio por ellos, que flipo, yo no sé si que ahora lo que manda son los estudios de tiempo y se han sacado. Pero los estudios de tiempo no establecen medida preventiva ni nada, son un complemento de una evaluación. Dicen que no, que haga los estudios de tiempo. Cuando además fíjense que los estudios de tiempo, el origen no es de la prevención del riesgo. El origen de los estudios de tiempo es al contrario, eso viene para la producción, para sacar del trabajador todo el jugo. Es decir, los primeros estudios de tiempo realmente aparecen a finales del siglo XIX y principios del XX. Y ahí se consideraba que el trabajador no era una persona, era una máquina. Es una máquina. Y se medían los movimientos, los tiempos. A ver, ¿quién es el personaje más importante que lo implementó, que lo llevó a la práctica de manera real? Henry Ford. El famoso empresario ¿no? Henry Ford fue el que implementó todo esto. La finalidad era justamente lo contrario. Es decir, ellos tomaban los tiempos, medían los movimientos. A ver, 15 minutos para hacer esto, el 10 es suficiente. 8 personas para hacer esto, con 4 es suficiente. ¿Entienden? Rentabilizar. Ese es el origen de los estudios de tiempo, es curioso, ¿eh? Luego ya con el tiempo sí se observa desde el ámbito preventivo al estudio de tiempo bien hecho y se mete como complemento de las evaluaciones de riesgo. Pero el origen es curioso porque el origen no tiene nada que ver con la prevención. Y capaz es como podría las cadenas de montaje, ¿no? Que las inventó Henry Ford, ¿no? Como podría sacar en un día 20 vehículos. Pero ¿cómo lo veo? Es por ahí, pero bueno, ahora los tiempos han cambiado y ahora se incorpora dentro de la prevención. Bueno, en el ámbito sanitario, pues sí, posicionamiento biológico, riesgos ergonómicos al movilizar pacientes, estrés emocional, pinchazos o cortes con material contaminado. Bueno, efectivamente, para controlar todos esos riesgos que hemos venido viendo, hay que evaluar para ver dónde está el riesgo, el grado de exposición y qué protección hay que dar al trabajador. No te lo puedes inventar. Ya sabes, por ejemplo, que los EPI, un EPI no vale para todo. Cada EPI por una cosa. La empresa que toma esto, esto no. El EPI te lo tiene que dar la evaluación del riesgo. ¿Qué EPI es el que tengo que usar? Por ejemplo, los protectores auriculares. Ojalá que no, de los decibelios de exposición a lo que está el trabajador en este tiempo concreto, pues este auricular o este otro. Yo me acuerdo de una vez en el aeropuerto del sur, tuvimos un problema con una empresa de limpieza de aeronaves, terminamos la inspección de trabajo, el inspector nos citó a todos, citó al técnico de la empresa,
Y el técnico le apareció, porque uno de los problemas que habíamos anunciado era la falta de protección. Y le apareció el inspector con unos auriculares, no sé si lo han visto, de diadema, azules con los pivotes amarillos. Yo como lo saco, yo miré para el inspector en un aeropuerto de trabajadores que están en pista. El inspector se quedó así y primera evaluación de riesgo de ruido, porque no te cuadraba tampoco, como sorpresa. Le dije al inspector, no, pero fíjese, mira lo que pone ahí. Aeropuerto Sur, ponía Aeropuerto Barcelona. Se ha plagiado una evaluación. Y además está mal hecha, porque los decibelios que decía que había ahí, que con esos protectores eran suficientes. 30 decibelios, una cosa así. Digo, 3 tíos hablando alto. Digo, esto estará manipulado para que no. Es un delito, una evaluación de riesgo. ¿no? El inspector se enfadó bastante. Yo le dije al técnico de prevención de la empresa, digo, no procede de ninguna de las maneras nada de nada aquí. Pero es que además esos protectores hay que saberlos usar. La respuesta del técnico es sí, claro, poniéndosela. No, vamos a ver. Eso ustedes saben que si te pones la diadema por aquí o por acá es distinto. Al mover la diadema, el pivote gira, se abre o se cierra. Yo me lo puedo permitir la diadema por aquí y pensar que estoy protegido, porque el pivote no está cerrado. Sí, el tipo. Yo es que ni siquiera saben cómo se usa esto, de verdad, que son los más simples. Bueno, un desastre todo, en ese sentido. Sí que salió descartado el técnico de prevención, porque eso como mal. Vale, entonces hay que evaluar todo esto para establecer medidas preventivas o correctoras para evitar daños al trabajador o un accidente laboral o la adquisición de una enfermedad profesional. Y este es el tema, el corazón de la prevención, la evaluación de riesgo. Paso primero, identificar peligros, observar tareas, equipos, instalaciones, condiciones para detectar que pueden causar daño. Evaluación del riesgo. Analizar probabilidad que ocurra, gravedad del daño, exposición. Este es el cuerpo que se hace una evaluación de riesgo de seguridad sobre todo. Claro, lleva su complejidad, pero bueno, un poquito en términos generales. Efectivamente, a través de los resultados, pues hay que definir las tareas preventivas. ¿Cuáles son las que tocan? En este caso, se le corresponde a los técnicos de prevención con la participación obligatoria de los delegados de prevención. Eso es obligatorio, ¿eh? No me puede ir el técnico de prevención con las medidas aquí, pero ¿y esto cuando lo hiciste? No lo haces conmigo, por lo menos, ¿no? Para ver si algo tendré que decir, aportar, pero a la cuarta o ese derecho, ahí en el todo esto no pasa nada, se puede cambiar. Bueno, definir las medidas preventivas. Puede ser la eliminación del riesgo, a veces es complejo, la eliminación total, sustitución por equipos más seguros, medidas técnicas, ventilación, protecciones, medidas organizativas, turno, formación, estamos dentro de lo psicosocial, y los equipos de protección individual. Seguimiento y revisión. Las evaluaciones de riesgos laborales son documentos abiertos, vivos, no se pueden dar por cerrado nunca realmente, hay que aplicarlo y estar vigilante que las medidas sean efectivas, porque si no hay que cambiarlas unas por otras, pero no está dando resultados esto, ¿no? No, insisto, la hago y pues si yo ir al inspector de trabajo y la hago en el festival, ya está, el delegado de prevención ambiental sí, señor inspector, la tiene archivado y nunca implementó las medidas preventivas, es decir, eso y nada es lo mismo. Bueno, la evaluación no es un documento estático, efectivamente. Se revisa cuando cambian procesos, hay accidentes, especialmente se incorporan nuevas maquinarias, equipos de trabajo. Efectivamente. El marco legal es la ley de prevención de riesgos laborales. Hay empresarios que intentan retorcerlo todo, empresarios más bien responsables de recursos humanos. Hay que recordarles que la ley de prevención de riesgos laborales es una obligación empresarial y un derecho y garantía del trabajador. No hay que dar la vuelta que las cosas. Solo hay de los 50 y pico artículos de la ley de prevención, solo hay uno que habla de obligaciones del trabajador. Uno. Lo demás son todas obligaciones del empresario. Hay un artículo solo que habría que cumplir con la normativa tú también como trabajador, es decir, no seas negligente tampoco y estas cosas, pero lo demás son todas obligaciones del empresario. Intentan siempre retorcerlo todo. Y efectivamente, en la prevención, la empresa debe garantizar la seguridad y salud de su personal, realizar las evaluaciones de riesgo, planificar la actividad preventiva, formar e informar a los trabajadores, proporcionar los equipos adecuados, vigilar la salud de forma periódica. Vamos a poner eso, usted sabe que vigilancia de la salud, las revisiones médicas, normalmente suelen ser voluntarias, porque la obligación tanto de la administración como de la empresa privada
es ofertarte la revisión. Oye, está día que ahora tienes con la multa. Mira, no voy a ir, fírmame aquí, como que no quieres hacerlo, ¿no? Pero hay actividades laborales que no te puedes negar, porque están consideradas peligrosas. Ahí no te puedes negar. Metal, construcción, minería. Bueno, hay un anexo del Real Decreto 39/97 donde vienen las actividades laborales consideradas peligrosas legalmente. Ahí no te puedes negar las revisiones médicas. La refinería, vuelvo otra vez porque conocí bastante ese medio, no te podías negar una revisión médica, la refinería, para que no venga más despedidos. Como una petroquímica es obligatorio por el tema químico, por ejemplo. A nosotros en la sangre, las analíticas que nos buscaban, además que tienen que ser específicas cuando son obligatorias las revisiones médicas o vigilancia de la salud, hay que buscar los riesgos a los que sabemos que están. Por ejemplo, la petroquímica se sabía que lo peor que había allí, y nada más entrar y lo estaba oliendo, el gas sulfídrico, el benceno, el plomo orgánico en aquella época, productos altamente cancerígenos. Entonces, ¿qué hacían? En las analíticas nos buscaban esos productos. Porque sí, los detectaban en sangre. No voy a decir que acá con cáncer, porque es eso, una vigilancia de la salud, es una revisión específica. No es la típica de geometría o ruidos, no. Esta va más allá todavía. La multa tiene que saber qué riesgos son los que estás expuestos y buscar, por ejemplo, sangre si se trata de riesgo químico para que tengas un cáncer. Vale, para vigilancia de salud con la prioridad de investigar accidentes y enfermedades profesionales. Efectivamente, la ley de prevención obliga a la empresa cuando ocurre un accidente laboral, tiene la obligación de abrir una investigación en el servicio de prevención. Si el accidente es grave o mortal, se hacen dos investigaciones, una de inspección de trabajo y otra de la empresa. Las metodologías de investigar un accidente hay varias, pero suelen ser similares todas. Recorridos, secuencias de hechos, en fin, fotografías que tienes que adjuntar, etc. Son similares. Cambia la finalidad. La finalidad de una investigación del accidente por parte de la inspección de trabajo es dirimir responsabilidades. La del servicio de prevención, que es igual, la misma metodología, la finalidad es distinta. Es establecer una medida preventiva para que ese accidente en concreto no vuelva a ocurrir. La peligrosa es la de la inspección, que es la que va a decir qué pasó aquí, ¿no? Y cuando son accidentes graves o mortales, automáticamente eso acaban los juzgados. Acaban los juzgados, ¿no? Pues estamos hablando de cosas muy serias y a ver qué pasó aquí. Para la posibilidad de causas penales o la indemnización correspondiente, en este caso, por ejemplo, a la familia del fallecido. Yo he tenido que actuar algunas veces como perito judicial por accidente y bueno, pero en busca en este caso de la indemnización. Yo hago los informes periciales para el abogado de la familia del accidentado, luego el juez a lo mejor determina que también aquí no voy a pasar por lo penal porque aquí hubo algo muy gordo, una negligencia muy gorda, no mete por lo penal también. La última fuerte en este sentido fue un trabajador en el sur, en una nave, se cayó de la cubierta al suelo y se mató, así, sin más. Me llamaron del juzgado para hacer el informe pericial, pero la familia no tenía ingresos, para que se pagara un perito judicial, eso no paga ni el buen lugar. Y allí pues le hice el informe correspondiente y concluí que la empresa fue la inobservante, pasó lo que pasó. El abogado de la empresa diciendo que no. Imposible, no, señoría, el trabajo tiene una línea de vida, que es la protección colectiva, y el arnés, donde te enganchas en la línea de vida. Que hemos cumplido con la ley. Hemos cumplido con la ley. Feo estaría que nos dice el arnés o la línea de vida, tú imagínate. No ha cumplido porque para trabajos en altura se tienen que establecer protocolos de seguridad. 2 personas, una arriba, otra abajo. No hay otra. El de abajo tiene que tener cierta formación y estar vigilante. Ponte, engánchate. No te enganches, bájate. O darte al técnico de prevención para que lo bajes. Ahí no vale una sanción que perder la vida. Estaba solo. ¿Dónde estaba el protocolo de seguridad para trabajo en altura? No existía. La empresa ni lo tenía, ni improvisó por lo menos en el último momento para hacerlo bien. No, tampoco. El tipo solo ahí arriba. Lo más probable que se desenganchó para moverse un poco, fue un poco incómodo moverse con esto, y en ese momentito se fue por ahí. Pero que la realidad es que estaba solo, no podía estar solo allí. Esa es la realidad. Con un espacio confinado también, son 2 personas, uno dentro, otro fuera. Alcantarillado, se hace, uno fuera para abajo de la alarma si dentro no responde. Digamos, en altura lo mismo, en fin. Y ahí no sé
implementó ningún protocolo de seguridad para trabajar en altura y pasó lo que pasó. Vale, consultar y permitir la participación de delegados de prevención, por supuesto. Artículo 36 de la ley de prevención. Los delegados tienen que estar, todo lo que tiene que ver con la prevención, tienen que estar informados previamente de todo, y solamente de todo. Y los trabajadores deben usar correctamente los equipos, efectivamente, informar de situaciones peligrosas, colaborar con la empresa en prevención. El papel de los sindicatos en la prevención de riesgos laborales es decisivo porque actúan como puente entre la plantilla y la empresa, efectivamente. Yo creo que lo tienen en el guión, garantizando que la seguridad y salud no quede relegada frente a otros intereses. Su función está reconocida en la legislación española, que es el de prevención, y en los convenios colectivos. Y luego también en los decretos específicos de seguridad que también son de obligado cumplimiento para el empresario, ¿no? Representación y defensa de los trabajadores. Los sindicatos aseguran que la voz de la plantilla esté presente en todas las decisiones relacionadas con la seguridad y salud. Esto incluye participar en la elección y apoyo de los delegados de prevención, defender a trabajadores que sufran accidentes, enfermedades profesionales o incumplimientos de la empresa, participación en los órganos de prevención a través de los comités de seguridad y salud. Los sindicatos analizan riesgos, proponen mejoras, supervisan la planificación preventiva, evalúan la eficacia de las medidas implantadas, exigen correcciones cuando detectan fallos de incumplimiento. Hay trabajo aquí de prevención para los delegados, ¿no? Por eso tienen que ser un poquito formados, no es fácil, pero bueno. Vale. Pues sí. Ya Manolo ha avanzado aquí, una de las finalidades más importantes de la prevención es estar vigilante, que la empresa cumpla por lo que sea normativa en este sentido. Vigilante siempre. Y aquí un poco lo tenemos. Vigilancia y control del cumplimiento normativo. Los sindicatos pueden revisar evaluaciones de riesgo. Bueno, yo tengo ahí el debate bien hasta arriba de evaluaciones de riesgo de todo tipo que me traen los delegados y delegadas de prevención. Se la pedimos a la empresa la tiene que hacer, pues no le queda otra. Y luego me la traen aquí para revisarlas, para que están bien hechas o no. Bueno, nos hemos contratado cosas que... Pero eso es lo que tiene que dar toda la documentación preventiva, la empresa que se lo tiene que trasladar a los delegados de prevención. Y esto a su vez pasárselos a un asesor para ver cómo está eso. Revisión de acciones de riesgo, solicitar información sobre accidentes. Los típicos informes de siniestralidad laboral que siempre hay que pedir a la empresa son año visto. Normalmente, ahora si pedíamos alguno, pues sería del 2025 y quizás unos meses de que vamos de año. Es importante pedir esto a la empresa. Porque de repente le pedimos un informe de siniestralidad laboral y nos pone que en el 2025 hubieron 20 accidentes laborales. Y empezamos mal, ¿no? Que borrar la gente, 20. Pero aparte del número, que ya canta, nos vamos a ver los motivos. Por ejemplo, lesiones dorsolumbares. Ya está. Que tenemos que tratar en el Comité de Seguridad y Salud. ¿Qué está pasando con la manipulación manual de carga? Aquí tenemos que intervenir. Mira los accidentes y mira los motivos que por ejemplo. Vamos a seguir así. Ahí nos sirve para ese documento, de intervenir. Habrá que evaluar en términos ergonómicos la manipulación manual de carga, establecer unos pesos mínimos, unas medidas preventivas, etcétera, etcétera, etcétera. Esos informes son necesarios y de obligado cumplimiento. O sea, tiene que pasar a la empresa, la mutua es que no lo logra. Ya viene codificado por esto de la protección de datos, pero bueno. Eso justo iba a preguntar. Que pensé que era más accidente de incidente, pero lo del dolor de espalda, por ejemplo, que comentabas, que cómo te lo trasladaba la empresa, porque eso lo hace la mutua. Sí, los informes eso lo hace la mutua. Y se tiene que trasladar a la empresa a los delegados de prevención. Después se discuten en los comités de seguridad y salud, a verlo, ahora hablaremos cuando toca tener un comité de seguridad y salud y cuando no, pero son súper importantes esos informes. La mutua tiene entonces que reflejar todas las personas de la empresa que hayan ido por X motivo y reflejarlas todas, Sí. el 100% de la gente que haya ido. Y un poquito miramos los motivos, casi siempre coinciden, porque es casualidad. Los 20 o de los 20 de 15, ¿por qué no los lumbar? Está claro dónde tenemos que intervenir, ¿no? Hay que dar formación a los trabajadores de higiene postural, por ejemplo, y evaluar la manipulación manual de carga. Es un disparate. Hay un real decreto, que es este, de manipulación manual de carga para evitar lesiones dorsolumbares, que dice que la primera obligación del empresario, la manipulación manual de carga hay que eliminarla.
que no somos grupos de carga, eso hay que eliminarlo. ¿Cómo? Automatizando o mecanizando el proceso. Hay otra. Hay empresas que coge ese saco y tira para allá. Si seguimos como en los tiempos de antes, no, pues será el verbo, no estamos cumpliendo entonces, hay que denunciar, automatizar o mecanizar el proceso. En esos casos, por ejemplo, cuando va el trabajador y la empresa, no, pues en nuestro caso hay trabajadores que van diciendo que tienen dolor de espalda. La mutua normalmente le dice, pero eso cuando te pasó trabajando, bueno, si esto no es trabajo, esto es enfermedad común. Sí. Eso no aparecería, todo lo que de la mutua se quita de encima no aparecería en ese estudio. No aparece. Sí, tienen esas respuestas que insultantes a veces, ¿no? No, eso tú lo hiciste jugando al padre, burlar así, ¿no? Un compañero de la construcción, el simpático fue una lesión dorsal-lumbar. El médico de la mutua, nada más mirarlo, y dice, no, bueno, pero eso laboral no. Yo decía que me pasó en el trabajo, ¿no? Dice, no, hombre, eso seguramente tú lo hiciste haciendo ducha canaria, bueno. Imagínate eso, el compañero con un grandote así, pues, el tipo por pensar que hacía lucha canaria, tú disparas, no falta el respeto, realmente. Y el tipo le dice, perdón, usted, que yo no practico lucha canaria. Llegan hasta el paroxismo de la falta de respeto, es increíble. Todo para no reconocer el accidente laboral. En estos casos, el Comité de Servicio tiene que actuar. Tenemos que evaluar la manipulación manual de carga, no podemos seguir así, por no por impresión de trabajo. Mecanizar un proceso, por ejemplo, a veces algunos le hago un ejemplo. Yo tengo una empresa de logística, de transporte, una nave enorme. Por aquí me viene una mercancía que me viene del muelle, contenedores, lo que sea, hay que descargarlo. Y por la otra salida están los camiones que van a repartir ya por toda la isla, que van a tener el trabajador con los sacos y las cargas así, desde el contenedor hasta el vehículo de transporte, que se funciona bien. Bueno, una cinta transportadora, por ejemplo, pone la carga aquí, va solita hasta allá. O los toritos, eso es mecanizar un proceso, eso es lo que obliga a la ley realmente. Algunos salvajes con tal de lograr no, puede ser, de la base de prevención vigilante, eso no te lo voy a permitir, estás incumpliendo con la normativa. Denunciar la regresión al trabajo cuando la empresa incumple sus obligaciones, totalmente. Des en cuenta que esto viene dado por el artículo 40.1 de la ley de prevención, que no viene a decir si los delegados de prevención consideran que las medidas preventivas que estaba utilizando el empresario son inadecuadas, escasas, inexistentes, casi que estás obligado a ir a la inspección. Además, el artículo se llama colaboración con la inspección de trabajo. Y lo siento mucho, te ha dado un toque de atención por el típico documento que se le envía a la empresa. Sigue con las mismas, desarrollo del artículo 40.1 para la inspección de trabajo. Formación e información de la plantilla, esto es importante. Una parte esencial de la RRL es que los trabajadores conozcan los riesgos y cómo protegerse. Los sindicatos imparten cursos y talleres, elaboran guías y materiales divulgativos, asesoran a trabajadores sobre sus derechos y obligaciones. El artículo 36 de la ley de prevención dice que el empresario está obligado a informar a los delegados de prevención sobre todos los riesgos que hay aquí. El delegado sea conocedor y esté vigilante. Hay empresas donde no hay delegado, por los motivos que sea, nadie les informa a los trabajadores, se quedan un poco ahí en el centro. No, porque el artículo 18 de la ley de prevención dice que en todo caso el empresario debe de informar directamente al trabajador de los riesgos existentes en su puesto de trabajo, habiendo delegado de prevención o no habiendo. Por si acaso en esa empresa no haya y que haya esa desprotección informativa ahí, no. De igual manera el artículo 18 obliga. Y eso es importante porque más rápido que esto es una parte importante, la negociación colectiva en los articulados que tengan que ver con la salud laboral o la prevención de riesgos. Los convenios colectivos suelen incluir mejoras preventivas más allá de la ley. Los sindicatos negocian reducciones de la carga de trabajo, protocolos frente a riesgos psicosociales, medidas específicas para sectores peligrosos, equipos de protección de mayor calidad, protocolos de acoso laboral y violencia extrema, impulsos de la negociación colectiva, importantísimo. Tenemos que negociar un convenio colectivo con la empresa, es importante que apretemos en esos articulados que tienen que ver con la salud laboral. Yo me he encontrado muchos convenios colectivos que ¿quién negoció esto?
Si se le puede llevar a negociación esta. Nos pone en artículo 34, salud laboral. Se implementará los contenidos de la ley de prevención de riesgos laborales. Ya está. Pues pero estaría, ¿no? Si es que, claro, si eso no se puede tener que lo diga. Claro que tiene que respetar el marco básico que es la ley de prevención. Ahí se queda. No, solo se los mismos sindicatos, no por trabajar ahora, pero eso es curioso. No, hombre, ¿dónde está la negociación ahí? ¿No está la mejora ahí? No hay ninguna. No hay ninguna. Pues, claro, no. Lo que diga la ley de prevención, la ley de prevención, no mejora, no. No, ese no es el espíritu de un convenio colectivo. De hecho, hay una guía del Ministerio de Trabajo de 175 páginas hablando de cómo se debe de negociar estos asuntos en un convenio colectivo. Entonces, el compañero necesitaba un ejemplo. No te voy a dar un ejemplo. Que además lo vamos a hacer con las compañeras que lo que estamos hablando de la ayuda a domicilio. En este caso de la laguna, que son, no sé, 200 personas plantilla, ojo. No, ya empezar con el convenio colectivo. Propuestas para esos apartados de prevención y salud laboral, el anterior que ponía, ley de prevención. ¿Cuáles son los riesgos inmediatos de este colectivo? Psicosociales y económicos. A domicilio en particular, de personas con problemas de movilidad, personas incluso que tienen algún problema de salud mental, se encuentran de todo, ¿no? Entonces, esos dos riesgos van a ser los más importantes de este colectivo. Por lo tanto, lo vamos a meter en el convenio colectivo. Que cada año, obligatoriamente, la empresa revise y reevalúe los riesgos ergonómicos y psicosociales de la plantilla. Mira, ahí ya tenemos una mejora. No hace falta que esté recordando que el convenio lo pone, ¿eh? Ahí ya tenemos una negociación, una mejora, algo. Pero que en estos convenios no hay nada. En fin. Entonces es importante los articulados de salud laboral negociarlos bien y sacarle beneficio a los trabajadores a través de esa negociación colectiva. Una propuesta, por ejemplo, estas, los riesgos inmediatos inherentes de esta actividad son estos. Vamos a, de manera preventiva específica sobre estos riesgos. Todos los años me revisas esto, las condiciones psicosociales o la economía. Por ejemplo, eso ya ahí sí que vamos avanzando un poquito. Bueno, impulso de la cultura preventiva. Bueno, estamos complicados aquí porque España es un país sin cultura preventiva. Ahora en estos tiempos ha avanzado un poquillo, pero la verdad es que hay que reconocer que no lo es. No es el caso de otros países europeos. Por ejemplo, Francia o Alemania, donde ya en muchos institutos se les da prevención de riesgo a los chavales. Increíble, una cultura preventiva. Saben que es un detrimento para todos, si empiezan los accidentes, si empiezan las bajas. Aquí parece que ya estamos un poquito ahí, pero no, España realmente no es un país con cultura preventiva. Impulso de la cultura preventiva, los sindicatos fomentan que la prevención sea parte del día a día, promueven campañas de sensibilización, detectan riesgos emergentes, tecnológicos, psicosociales, ergonómicos. Favorece la participación activa de los trabajadores. Bueno, riesgos emergentes, tecnológicos y psicosociales. Curioso, esos van a venir específicos en la nueva ley de prevención. Los derivados de las nuevas tecnologías y los psicosociales. Van a venir de manera más acentuada. Pues sí, efectivamente, ¿no? Porque es lo que es tan importante, equilibrar la relación entre la empresa y los trabajadores. Si su presencia, la prevención podría quedar subordinada a criterios económicos. Sería más difícil detectar riesgos reales en el puesto de trabajo. Los trabajadores tendrían menos capacidad para exigir condiciones seguras. Los sindicatos aportan independencia, experiencia y capacidad de presión, lo que mejora la calidad de la prevención y reduce accidentes y enfermedades. Bueno, o sea, algunos de los que estamos aquí lo hemos vivido porque hemos tenido que interactuar con la empresa directamente, la inspección de trabajo o lo que fuera, porque es que no hay manera, ¿no? Y eso es un punto importante. Un punto menos evidente. Los sindicatos también influyen en la prevención de riesgos psicosociales, un ámbito cada vez más relevante, estrés laboral, estado de tanto físico, emocional y mental, crónico provocado por el estrés laboral prolongado, cargas emocionales, violencia extrema, teletrabajo, intervenciones claves para que estos riesgos suelen ser invisibles y difíciles de reconocerse en el apoyo colectivo. Pero es que hay que evaluar esos riesgos para ver cómo está la situación. Otras veces nos encontramos, me pasó ayer precisamente, una gran empresa, le solicitamos una evaluación de riesgos psicosociales porque está la gente con unas bajas
depresiones, a ver, señores. Y nos dicen que no, pero porque ellos quieren, que vamos a optar por hacer un test de clima laboral. ¿Cómo un test de clima laboral? La evaluación de riesgos psicosociales es lo que te estamos pidiendo. La diferencia entre una cosa y la otra. A ver, las encuestas esas del clima laboral, eso son unas tonterías, hablando claro. Preguntas para niños chicos, no son vinculantes, ni siquiera son obligatorias por ley. Son cuestiones internas de la empresa. La evaluación de riesgos psicosociales evalúa, establece medidas preventivas o correctoras y son obligadas por la ley. Es lo que le tuve que contestar a este señor. Ahora estoy a la espera de lo que me dice. Me temo que vamos a tener que ir a la inspección de trabajo. Está empeñado que no. Que una encuesta de este de clima laboral es suficiente. Eso no sirve para nada, pero no, ni siquiera es obligatorio por ley. Intentan hacer esos subterfugios para no cumplir con la normativa. Estamos pidiendo una psicosocial completa. Una psicosocial completa son dos fases, la cuantitativa, que son los cuestionarios que solemos rellenar, y la cualitativa, que son entrevistas que hace el técnico con las personas de distintos departamentos de nuestro tema. Y luego hace el volcán y evalúa. Una pregunta, perdón. Sí. ¿Hay algún tiempo establecido en el que haya que realizar esas evaluaciones? Sí, a ver, no está en normativa, pero tanto a nivel técnico como la propia inspección de trabajo, que hay un criterio técnico sobre riesgos psicosociales, que es de la inspección, que son una muy larga página, 100 y pico páginas. No hay un tiempo establecido, pero lo aconsejable, y también ese criterio de la inspección de trabajo, es entre 2 y 3 años. Yo me quedo con 2. Tiene su lógica. Estamos evaluando un año, 2 años. Los riesgos psicosociales no estamos dando tiempo a implementar las medidas preventivas y comprobar si son eficaces o no para bajar esos riesgos. No tienes tiempo para eso. Entonces vamos a dar un año en medio, aunque sea 2 años, 3. Yo para mí 2, cada 2 años. Todos los años no, es un disparate, eso no se debe hacer así a nivel técnico. Bueno, que dice usted un año. Bueno, los delegados de prevención ya sabemos qué figuras son los representantes legales de las personas trabajadoras en materia preventiva. En empresas de menos de 50 trabajadores, un delegado de prevención, que a su vez es delegado de personal, tiene el doble papel. Ya cuando llegamos 50 trabajadores o más, ya la ley obliga a que se conforme un comité de seguridad y salud, ¿vale? Donde está representada la empresa y los delegados de prevención en un comité. Pero si la empresa no llega a ese número, el delegado de prevención es el mismo que el delegado de personal. Un poquito doble trabajo, pero bueno, también se entiende que la persona es pequeña. Pero cuando llegamos a 50 más, no, hay que constituir comité de seguridad y salud. Pues vamos a entrar un poquito en esto. El comité de seguridad y salud es el órgano paritario colegiado donde la empresa y trabajadores participan de forma conjunta en todo lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. Su composición está regulada por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en España. Representantes de los trabajadores son los delegados de prevención elegidos entre representantes de la plantilla. Bueno, ustedes saben que los delegados de prevención son designados por el comité de empresa. Así, a menos que sea pequeñita en el comité de empresa, insisto, el delegado de personal es el mismo, que es el de prevención también. Pero si no, lo designa el comité de empresa. Hay convenios donde no viene eso, donde cabe la posibilidad de que aunque no esté en el comité de empresa, se le pueda designar como delegado de prevención como una persona que tiene conocimiento. Pero eso se ve muy poco. Normalmente un delegado de prevención es a su vez miembro del comité de empresa y lógicamente miembro del comité de seguridad y salud. Su número depende del tamaño de la empresa, lo hemos comentado, tiene información y funciones específicas en prevención, representan los intereses de los trabajadores en materia de seguridad y salud. Representantes de la empresa, que sabemos que es un comité paritario, que están las dos partes representadas ahí. Designados por la dirección, suelen ser mandos intermedios, responsables de recursos humanos, responsables de prevención. Deben tener capacidad de decisión dentro de la organización. Representan a la empresa en la planificación y gestión preventiva. Esa es la composición del Comité de Seguridad y Salud por la parte mercantil. No es conveniente que un responsable de prevención forme parte orgánica de ese Comité de Seguridad y Salud. Debería actuar como asesor de la empresa en temas de prevención, pero no es conveniente. La ley tampoco lo impide, pero no es conveniente y la propia inspección también se pronuncia en ese sentido. No es conveniente, porque si el técnico de prevención de la empresa forma parte orgánica del Comité de Seguridad y Salud por la parte mercantil, tenemos un problema.
El técnico de prevención debe tener cierta neutralidad, de la empresa me refiero, porque está obligado no solo a asesorar de materia preventiva al empresario, sino también al delegado de prevención. Y si soy parte orgánica del Comité de Salud, pues la neutralidad y la imparcialidad como que se pierde un poquito. Nada lo impide, pero no es aconsejable. Debe estar, digamos, con voz, pero sin voto. Yo, por ejemplo, la ley me permite, que si lo hago, acudir a muchas reuniones de seguridad y salud de distintas empresas, como asesor externo de los delegados de prevención, con voz, pero sin voto. Se le pide que al técnico de prevención de la empresa esté en las mismas circunstancias. Es que tienes que también asesorar a los trabajadores. Y aquí ya estás tomando partido de una manera orgánica dentro del Comité de Seguridad y Salud. Los comités de seguridad y salud hay que tener también claro que no están previstos para negociar. No es un comité de empresa, no es, porque ha habido follones con esto. No están previstos para eso. Son comités paritarios, técnicos, de vigilancia. Llevar una votación dentro de un comité de seguridad y salud es un poco absurdo, porque no están diseñados para eso. Además, usted imagina un comité de seguridad y salud de 4 personas, 2 de la empresa y 2 del sindicato. ¿Qué vamos a votar ahí? El empate va a ser eterno. Los de la empresa dicen que no, los del sindicato dicen que sí. ¿Cómo salimos de este desempate? Porque no está previsto para eso. Es un comité colegiado, técnico de consulta, etcétera, ¿no? Y sí que las decisiones, aunque hay gente que lo discute, son vinculantes. Pero no se puede llegar a una votación, porque vas a votar en un comité de seguridad y salud. Hay que estar vigilante. Puede llegar a acuerdos. Llegar a votaciones, acuerdos, por ejemplo. No sé, botas de trabajo que le estás dando a los trabajadores. Resulta que los cambiaste en la marca y está todo el mundo desfilando con la mutua. A ver la ficha técnica del EPI, de la bota, Made in China. Mala calidad. Son malas. Se derriten cuando tienen el asfalto. Son malas. ¿Cómo hacemos? Bueno, podemos ir a la inspección de trabajo, por supuesto, si la empresa no dan razones. Pero podemos llegar a una pequeña negociación. Puede haber menos botas, pero las que dé que sean de alta calidad. De seguridad económica, buenas, que las hay, son caras, ya lo sé. Pero vamos a llegar a un acuerdo. Si no, tendremos que ir a la inspección, porque que cambiaste el calzado y todo el mundo desfilando con la moto a partir de ahora. ¿Qué compraste aquí tú? Ya nos ha pasado. Y la propia inspección decide, ese calzado no lo quiero ver más. Llego a un acuerdo con los delegados de prevención, pero ese calzado porque les llevé las fichas técnicas y venía el director. Entonces, no sirve para nada, son todos de juguete, una cosa rara. Entonces, tengan claro eso, que el comité de seguridad no está diseñado para votar y para estas cosas. ¿En el comité de seguridad y salud puede estar sin la representación de la empresa? No. Porque en nuestro caso, por ejemplo, es eso, o sea, estamos nosotros y está el responsable de recursos humanos y el de prevención. Pero los dos tienen puestos que tienen derecho a voz, pero no a voz. Y de la empresa no va nunca a nadie más de la Bueno, pues no está funcionando adecuadamente, no. Están improvisando ahí. No, para nada. Los dos que formen parte de la mercantil dentro del comité de seguridad tienen derecho a voz y voto. Punto. Un poco raro la estructura. Mal funcionamiento. Y no por falta de experiencia, seguramente porque sigue pura y dura. No les interesa que eso camine bien. No. En tu caso, creo que son comités de seguridad de 3. De 3 y 3 y 3. Sí, 3 y 3, un comité grande de 6 personas. Pero los de la empresa no vienen nunca. No. No vienen nunca a la reunión. Bueno, pues hay que denunciar en inspección de trabajo. ¿Por qué? Porque la normativa obliga a 4 reuniones obligatorias al año de seguridad y salud, una por trimestre. Más las extraordinarias que hay que convocar. Un accidente que no ha ocurrido, o algo grave que estamos viendo aquí. Ordinarias, 4 obligatorias al año. Es más, cuando denunciamos ante la inspección de trabajo el mal funcionamiento del comité de seguridad y salud, lo primero que pide el inspector, debe usted las 4 actas del año pasado, más las que toque de este año. No obstante, no tenemos un problema. Es lo primero que va a pedir el inspector al comité de la empresa. Las 4 reuniones de las actas del año pasado, están bien, están firmadas, bien. No están firmadas porque estamos en desacuerdo con el contenido de las actas. Y si haces una reunión que no sea ordinaria, sino extraordinaria, ¿tiene obligación la empresa de algo que puede posponer? No, tiene que recapitular. Nosotros nos mandaron un escrito el otro día posponiéndola porque... Posponiéndola, Bueno, ellos se montaron una obra de teatro ahora que tienen nueva ahí, con la historia del accidente y tal, y nos mandaron un papel como para que no quieren venir a la reunión extraordinaria, que no pueden. Pero
Cuando te estamos hablando de que es un accidente, ¿no? O un casi un accidente. Bueno, pero mejor propusieron otra fecha próxima. No. Pusieron el guión de su obra de teatro. No puede ser. También es especial también, ¿no? Claro. A ver. Para saber cuántas nos quedan, cuántas necesitamos. No es conveniente quizás, como para la extraordinaria, una cosa que a lo mejor no tiene en vista tanta gravedad, ¿no? Pero en todo caso la respuesta de la empresa debe ser adecuada. No te pegas un disparate ahí. Cuando se hace una reunión extraordinaria es porque hay algo grave, no porque se cayó un mediano y se hizo una reunión. Se intentó hacer 3 veces, no se pudo, se pidió por escrito y se intentó reunirse sin se haber accidentes graves o hay la posibilidad de accidentes graves, inevitablemente, que hay máquinas peligrosas que están funcionando mal, cosas así, aunque ahí directamente lo propio es convocar al comité enviar. Si vemos que Nicolás, por ejemplo, una máquina de corte que no está funcionando bien, que tiene unos sensores de seguridad estropeados, el delegado coge la presenta, se acabó. ¿No te gusta? Vamos a dispersar el trabajo. A ver qué quiero dar razón aquí. Todo funciona así. Tras la primera o segunda denuncia, verás que ya. Claro. Se presenta, se acabó la película. ¿Qué vas a esperar? ¿Que alguien tiene los dedos aquí dentro? Yo presentaba al principio, yo eso lo he dicho mucho a mis compañeros. Hombre, la ley de prevención observa que el delegado de la prevención. Nosotros estamos todo el día con maquinaria de corte. Ustedes tienen maquinaria peligrosa, motosierras, etcétera, hay que tener cuidado. Y la ley de prevención observa que el delegado de la prevención tiene el derecho a paralizar una operación, un trabajo, si considera que hay un riesgo inminente de accidente. Punto. Claro, ahí con un delegado me dice, yo por esto, porque no se ajusta a la ley, pero si tiene ese derecho. Por ejemplo, insisto, un compañero en trabajo en altura, sin arnés, sin línea de vida, delegado de prevención, bájate de ahí, aquí se acabó. Se lo comunico a la empresa directamente y a la inspección de trabajo no se lo puede comunicar. Ya ha paralizado ese trabajo, a pesar de ese artículo, artículo 36 de la ley de prevención, en altura, sin línea de vida y sin arnés, dígame. Y si el compañero al que tú se lo adviertes sigue con la maniobra, por ejemplo, nosotros tenemos un compañero que cada por tres está con la grúa dentro de la empresa y se lo hemos dicho 200.000 veces y él dice que eso es. Claro, es que el tema aquí, el responsable inmediato es el capataz o el encargado. Es que a veces volvemos a lo mismo, los encargados de las cortes se olvidan de una cosita esencial, que son los responsables inmediatos de la seguridad de sus subordinados. No solo ahí de, venga, rápido, hay que sacar el trabajo. No, el trabajo hay que sacarlo, pero con seguridad. Son los responsables inmediatos de que ese trabajo se saque, pero que no se casque nadie. Vamos a una cuadrilla en la construcción, por ejemplo, el encargado, el trabajo hay que sacarlo, pero no se le casque nadie de subordinado. Luego están los técnicos de prevención y lo que quieran, pero los encargados son los responsables de la organización del trabajo y de la seguridad de sus subordinados. Se pierde, ese papel se pierde. En ese caso, el puedo decir, chicos, que yo denuncié que fue una administración pública y lo que hice fue parar una hora que quisieron hacer después un sábado por la tarde, a escondida, sacar un guiño, que va a la inspección de trabajo y te la paran directamente. La inspección de trabajo actúa y es anónima. Vas a la calle de la Marina, sube el tesorería, y tú lo haces, te lo digo porque si lo hacemos, la administración pública, si lo hicimos, ustedes no lo van a hacer también. Muy tenemos riesgo de atropello dentro de la nave porque pusieron el pasillo por el centro de la nave. El inspector lo que quiere es que tú solo lleves todo esto. Yo suele saber que llevo un año y hemos ganado de 25 puntos, nos dieron la razón de 25 puntos. Sí. Pero todo es un vídeo, cada 15 días. Es un agotamiento físico, psicológico. Sí, eso lo trabajar aquí. Sí. Pero no, pero O sea, no solo que sea una empresa. Lo digo sobre la administración pública trabaja igual o peor. Sí, sí. Lo digo por experiencia de un año y después encima son amenazas. Yo estoy amenazado. Sí, pero ya se han bajado un poquito. Sí, bajaron algo, pero sabe que la cosa Los políticos son a veces paso. Sí. No tenemos más elección de quien entra, pero la cuestión es que quien entre ya encuentre regular las condiciones de los trabajadores. Sí, para ellos, porque se monte cierto para que es un equipo de gobierno nuevo. Si quieren parar una obra, tienen que se oye, Sí. y después directamente te vas desde el distrito, pero ese trabajo no lo deje un día ni 2 días. Nosotros estamos ya por la de no dejarle ni tiempo de respuesta ni nada, porque estamos cansados de. Y vídeo. Porque las fotos son pueden manipularse, los vídeos. Bueno. Soy fulano de tal, a tal hora, tal día, tal.
Exactamente. Si la inspección de trabajo, cuando compruebe el motivo por qué has paralizado esa operación o esa maquinaria, pues perfecto, perfecto. Ese artículo, si es verdad que pone, que, hombre, lo que no se debe hacer eso con un dolo. Lo vale para fastidiar a la empresa, pago esto y a lo mejor ahí no hay ningún peligro, sino lo vale, hombre, no, si no, ahí el mismo artículo lo pone, cuidado. Eso hay que tenerlo claro. Es muy raro eso, es muy raro. El delegado llega a esos extremos es porque el riesgo, como dice ese artículo, es inminente, de un accidente grave o mortal. Te lo paro y se lo acabó, y ahora vamos a discutir si no estás de acuerdo con esto. Pero es verdad que también apunta que, cuidado, no te inventes las cosas para fastidiar a la empresa. Bueno, vamos a hacer un poquito con esto. Gente, yo les voy a pasar ahora un test para delegados de prevención. Hace un ratito lo hacen y luego lo corregimos entre todos un poco para ver cómo estamos en ese sentido, entre todos lo corregimos. Luego haremos otro del comité de seguridad y salud. Pero como todas las empresas tienen comité de seguridad y salud, vamos a hacer primero de delegados de prevención. Iniciamos con la elección, gestión de conflicto. Se terminó. Entonces voy a pasar a